Muy buenos días, profesora. Me presento, mi nombre es Rolando Reyes Hernández. A continuación voy a explicar mi periódico comunal con referente a la materia del segundo parcial, que es Teoría y Técnica de la Entrevista. Voy a dar a conocer algunos aspectos importantes que se pudo ver en este segundo parcial y cómo nos va a ayudar esta parte en reconocer una pequeña información o como un aprendizaje significativo que me haya apoyado. En este caso tengo aquí un periódico mural que yo plasmé algunos conceptos que se fueron viendo durante este segundo parcial, que consta desde la sección 4 a la sección 6 y informaciones que pudimos complementar con referente a cómo es esta parte. Primero que nada, una de las cosas que vemos en la entrevista o una de las cosas que siempre está afectando esta parte son los obstáculos de la comunicación. Sabemos que los obstáculos de la comunicación, hay un montón de cosas que siempre van a impedir una buena comunicación entre dos personas, que en este caso puede ser el entrevistado y el entrevistador. Muy bien, sabemos que también influirá mucho lo que es el estado del ánimo. Si ustedes pueden ver, aquí hay un monito con un emoji de rojo, que puede ser que esté enojado, y dos amarillos que estén felices, ¿no? Que estén en un ambiente positivo. Entonces también sabemos que si esta parte influye, también como que afecta al momento de una buena comunicación y no puede darse ese enlace bien. Ahora, con referente a otra de las cosas también, es que a veces muchas de las cosas pueden afectar lo que es el miedo, la angustia y la ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces cuando una persona que está siendo entrevistada o que está dando una comunicación llega a presentar esto es una de las cosas, como que a veces la comunicación no se va a dar a entender. Un ejemplo, una persona que tenga miedo o que pueda tal vez comunicar, al notarse con ese miedo frente a la otra persona, no vamos a lograr o no se va a lograr lo que es en esta parte del rapport, que es tener una buena comunicación de cara a cara, y el diálogo no va a tener un buen argumento. También la angustia, sabemos que esto aparece de una forma de crisis. Es muchas de las cosas que vemos a veces en personas que como que tienen crisis, como que de repente entran en un ambiente como que no tan favorable a la comunicación, determinadamente no le ayudan. La ansiedad, pues también sabemos que es un malestar, pues técnicamente que se traduce como un estado de lo que es la apresión, el estrés. Entonces en este caso también hay muchas personas que cuando están estresadas no tienen buena comunicación, y eso es un obstáculo. Por ejemplo, tú puedes llegar a hablarle a una persona, pero si esta persona está estresada no va a entablar una comunicación, o tal vez no va a poner una concentración bien a esta parte. Bien, también con referente a lo que es en esta parte de que se pudo ver, fueron acerca de los mecanismos de defensas, que pues principalmente pues son inconscientes, que a través de los individuos emplean para defenderse, como en el caso de las emociones que producen ansiedad, sentimiento depresivo. En este caso podemos saber que hay mecanismos de defensas que pueden ayudar a como que controlar esta parte o a trabajarla. ¿De qué manera? De una manera que no podamos llegar a estos extremos, ¿no? También tenemos lo que son los primarios y los secundarios, que por ejemplo una de las cosas que entran primarios son lo que es la proyección, la introyección, la identificación, proyección positiva y la negación. En este caso, en las secundarias pues tenemos la represión, la regresión, la anulación, inversión y entre otras cosas más que se pudieron ver, una con cada ejemplo que pueda proporcionarnos ideas con diferente de cómo actúa. También tenemos lo que es la confidencialidad de la entrevista. En este caso sabemos que como personas debemos de tener parte de guardar secretos cuando se da la entrevista. Hay cosas que esto técnicamente va a ser trabajado por un profesional o por otra persona, que tenemos que guardar en esta parte una información que no quiere ser plasmada a veces, o que la persona no quiere salir en tal argumento, ¿no? Bien, otra de las cosas que veíamos durante este segundo parcial y que en lo personal fue muy interesante fue acerca de las etapas de la entrevista, que tiene 3 etapas, que es un inicial, uno de desarrollo y un final. Cada uno tiene como por decir así, un aspecto muy importante o un papel importante dentro de la entrevista. Sabemos que el inicial, pues técnicamente el entrevistador se presenta, va a motivar al entrevistador, entre otras cosas. En el desarrollo, pues ya sabemos que es una de las cosas que se va a encargar como observar, determinar, dialogar y ir adquiriendo conocimientos a través de muchas cosas, muchas herramientas. Tenemos lo que es la fase final o la etapa final, que es considerar los logros alcanzados en esta parte. Por ejemplo, sabemos que se pueden obtener logros por medio de esto. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, por ejemplo, el fin de la entrevista es explicar de qué tema se expuso, de qué trató, en qué le puede beneficiar a la persona. Y lo siguiente que es, pues, qué no hacer en un primer encuentro. También debemos tener en cuenta esta información muy importante. ¿Por qué?
Porque hay muchas veces cuando vamos a hacer una entrevista, hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta de lo que no se debe de hacer en su momento. Por ejemplo, si el sujeto no desea ser grabado o grabado técnicamente, visualmente o auditivamente, pues recurriremos a lo que es a la libreta, ¿no? Hay muchas personas que quieren ser entrevistadas de manera escrita. También sabemos que tenemos que tener una actitud asertiva, respetiva y abierta, en este caso que tenemos que ser respetuosos nosotros mismos con la persona, y el lenguaje principalmente, que debemos de tratar de llevar un buen lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene que ser un lenguaje adaptado donde el entrevistado se sienta cómodo con nosotros. Ahora, también está lo que es el vestirse. Si uno se viste adecuadamente a una entrevista, también esa es una de las cosas que nos ayuda mucho, pero en dado caso si el entrevistador llega con una vestimenta que no le favorece, técnicamente la entrevista no va a tener como que ese plus o ese dinamismo que uno quiere lograr. Y tenemos personalidades del entrevistado, algo muy importante. Hay personas que son tímidas, que son agresivas, que son manipuladores. Embusteros, sabemos que el tímido pues es una persona que va a tener como que miedo, pues no va a querer técnicamente hablar. En el agresivo pues es una persona que se va a llegar a exaltar y pues muchas de las cosas que no le va a gustar. El manipulador pues va a querer técnicamente controlar al entrevistador y querer controlar la entrevista. Y pues en el embustero sabemos que es alguna persona que exagera, que habla cosas que pues técnicamente son metafóricamente en este aspecto, por decirlo así. También algo muy importante es el informe, que sabemos que es un proceso de evaluación psicológico que termina en comunicación oral y escrita. Sabemos que como así van narrándonos algunos aspectos, nosotros lo vamos escribiendo y esto termina siendo al final un informe de todo lo que pues se haber trabajado. Tenemos aspectos fundamentales que son como el testimonio archivable, la fuente de información, entre otras muchas más. La descripción del entrevistado, también sabemos que tiene que tener como que un concepto o aspectos que nos ayuden a tener en cuenta lo que es la descripción del entrevistado. Por ejemplo, una sería de explicación del cómo y por qué de la entrevista. Sabemos que tenemos que explicar también por qué estamos haciendo la entrevista o cómo es que lo vamos a realizar. Tipos de informes, sabemos que hay escrito, documento que certifica la labor del profesional. Por ejemplo, aquí podemos ver a una persona que esté haciendo un documento, un informe que lo está tomando, escribiendo, y aquí uno que puede ser ya plasmado. Y por último tenemos el informe psicopedagógico, que sabemos que requiere el análisis considerando el cuidado de los datos obtenidos durante la entrevista. Sabemos que estos datos son obtenidos por lo que nos dice la persona. Por ejemplo, yo como entrevistador puedo ir adquiriendo o escribiendo todo lo que esté diciendo el entrevistado y al final lo voy a plasmar en un informe que pues, se puede realizar. Y también tenemos ¿cuáles son los datos que tiene que llevar un informe? Pues llevan como el nombre, la fecha de nacimiento, la edad, la fecha de exploración, la dirección y todo lo demás que tenga que ver con esto. ¿Por qué? Porque un informe tiene que llevar información de quien estemos haciendo el informe a la persona. También tenemos como el profesional que hace una interacción y todo eso. Entonces, en lo personal, este es mi periódico mural, está hecho de papel craft, algunas imágenes que son por medio de la impresión, a color, algunas de las cosas como fue las letras, las hojas de colores, algunos puntitos que me ayudan mucho a trabajarlo en esta parte. Y pues mi periódico mural en este caso se centró con referente a algunos temas muy interesantes que la verdad pueden servirnos también en el ámbito educativo, que al final ese va a ser como que el objetivo o el propósito de cómo poder trabajar nosotros con la parte educativa de los niños. Si queremos a veces investigar algo o queremos determinar del por qué la conducta de una persona o cómo es su personalidad. Bueno, sería todo con referente a mi explicación de mi periódico mural. Muchas gracias por la atención y hasta la vista.